Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio tan importante. Hoy, como todos los jueves, traemos un tema bastante importante y de mucho valor para todos ustedes, especialmente para esos clientes internacionales que están pensando invertir acá en la Florida o que ya están en un proceso o que definitivamente les falta este último empujoncito para tomar la decisión. Traemos un tema que ha generado bastante incertidumbre por el tema, por la parte, digamos, política y social de nuestro país acá en Estados Unidos. Nuestros clientes nos han expresado algo de incertidumbre, de nerviosismo frente a esto porque cree que se van a ver afectados el tema inmobiliario, el tema financiero, pero definitivamente queremos de primera mano traer al especialista, que es el que nos va a aclarar todas esas dudas, y ustedes mismos pueden estar aquí escribiendo sus preguntas para resolverlas directamente. Como siempre, acompañada de Edna, mi compañera y partner y socia y de todo, acá siempre nos unimos para dar este valor a ustedes. Edna, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Judy, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, amigos, clientes. Sí, como decía Judy, siempre propiciamos todos los jueves traer información de valor porque sé que es muy importante poder estar actualizando a nuestros clientes en cada uno de estos temas y particularmente cuando se trata de lo que son inversiones aquí en Estados Unidos. Como decía Judy, tenemos a Juan Romero, nuestro preferred lender. Él es el que nos apoya en ruta inmobiliaria. Él es uno de nuestros sponsors. Lo hemos escogido por su trayectoria, por su conocimiento. O sea, tiene muchas virtudes que es lo que nosotros realmente queremos traerle a nuestros clientes. Queremos traerle personas que no solamente sepan y tengan el conocimiento, sino que también vayan con nuestros principios y valores. Y bueno, Juan es uno de ellos. Juan, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo para que tú mismo te presentes. Muchas gracias, Edna, muchas gracias, Judy, por la presentación y bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando, clientes, inversionistas o realtors en esta transmisión en vivo. Y traemos unos temas muy interesantes. Actualmente, pues, durante la presidencia de Trump, ha tomado ciertas decisiones políticas que han afectado toda la parte socioeconómica y una de ellas. Ok, pasó algo con la conexión. ¿Me oyen? Ok, y una de ellas es la, los aranceles. Y pues aquí Edna y Judy me pidieron que hablara sobre cómo los aranceles, esa política tiene un efecto en las tasas de interés hipotecarias. Entonces, yo he preparado un pequeño resumen. Me gustaría, Edna, hacerlo más bien de esa dinámica para poder hablar de una manera clara y concisa. Y ya después, si tienen preguntas, pues ahí ya podemos profundizar un poco más sobre el tema. Pero pues los aranceles no necesariamente es que tengan un efecto directo a la tasa de interés, pero por sus efectos directos sobre la economía, ahí sí tienen sea incremento o sea rebaja en las tasas de intereses. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando ocurren los aranceles? Eso encarece los productos importados de todos los consumidores. Entonces, al encarecer los productos que se importan, eso puede aumentar la inflación si las empresas trasladan esos costos a los consumidores finales. Entonces, si una banana costaba $1, un ejemplo, costaba $1, los importados, no sé, digamos de Brasil, el arancel ahorita es 15% más, entonces subió 15 centavos más el coste para la empresa, entonces ya la banana, digamos, el consumidor final le va a costar $1
15 porque la empresa tiene que trasladar esos costos. Entonces, cuando hay inflación, pues lo que es la Reserva Federal, el rol de ellos es mantener un balance y reacciona a la inflación ajustando su política monetaria, y una de sus tácticas es generalmente subiendo las tasas de interés para contenerla. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, digamos, ese sería un efecto que indirectamente al subir los costos de los productos sube la inflación y ahí podría subir los intereses. Ese es un resultado posible, ¿no? Digamos, ese es un resultado posible que puede ocurrir. Otro directo con otro índice, otro marcador directo que tiene es el crecimiento económico y los aranceles. Entonces, cuando hay aranceles muy agresivos, o sea, la táctica de Trump, lo que pasa es de que él está tomando, digamos, está haciendo como un ajedrecista al tomar sus decisiones de políticas monetarias y pueden que a corto plazo pase lo del tema de la inflación, pero a mediano y largo plazo lo que vaya a causar es en sí un crecimiento económico. Entonces, eso es importante ver lo que, digamos, sus consejeros o sus personas expertas en sus decisiones que lo ayudan a tomar todo lo que tenga que ver con logística internacional y aranceles, lo que le apuestan es de que a plazo largo, al estos aranceles agresivos pueden afectar que las exportaciones y encarecer la producción local. Entonces, si tienen, digamos, si hay un menor crecimiento económico a corto plazo, digámoslo así, por el tema de que van a afectar estas exportaciones y van a encarecer la producción local, entonces eso puede llevar que la Reserva Federal baje las tasas o las mantenga al mismo nivel para así estimular la economía. Ok, correcto. súper. Entonces digamos, en ese escenario el resultado posible es Es que bueno. sí, o sea, si los aranceles deprimen el crecimiento, entonces ahí puede presionar, Bajan los intereses para activar la economía. exacto, bajar las tasas hipotecarias. Y Ujú. el otro escenario, digamos, en la parte o en el indicador del mercado, digamos, el mercado financieros, cuando hay estos aranceles, el mercado es muy especulativo y reacciona. Entonces tiene unas reacciones muy inmediatas. Entonces, ¿qué pasa? Si genera una incertidumbre, vamos a subir los impuestos, vamos a subir los aranceles. Al generar esa incertidumbre económica global, ¿qué pasa? Pues lleva a que los inversionistas busquen activos más seguros. Uno de los activos más seguros, digamos, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esos bonos de Estados Unidos dan rendimiento. Pero cuando esta demanda por estos bonos del Tesoro aumenta, significa que los rendimientos bajan porque hay mucha más demanda por esos bonos. Y al bajar la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro, la tasa hipotecaria va directamente relacionada a los bonos del Tesoro. Entonces, esto bajar, ahí el resultado posible ya que esta incertidumbre reduciría los rendimientos de los bonos del Tesoro y por ende bajaría los intereses de la tasa hipotecaria. ¿Okay? Entonces, como para recapitular lo que dije, en el efecto económico, si hay una mayor inflación por interés, el posible escenario es de que aumente, se mantenga en aumento. Si hay un menor crecimiento, cuando hay un menor crecimiento económico, bajan. Bajan. Si hay incertidumbre en los mercados financieros, que lo hay, esa demanda adicional de los tesoros de los bonos hacen que también que bajen. Entonces, esto es como que en grosso modo los puntos importantes en el cual se va a ver reflejado esta política
de comercio internacional y de economía a nivel nacional que va a tener el mundial. Entonces, espero que haya sido claro y que haya sido como un modo de lo que estamos viviendo actualmente en el sector financiero inmobiliario y de prestación. Claro, gracias, Juan. De hecho, aunque todo parece como que no es muy positivo, según lo que tú estás diciendo, sí hay una tendencia a que las cosas mejoren y a que haya como una luz verde para esas personas que están esperando que el interés baje un poco, ¿cierto? Sin asegurarlo realmente, porque yo he escuchado, y tú me vas a corroborar o a corregir, que cuando hay esas épocas de recesión, y creo que vamos como para una segunda época de recesión, algo así, digamos que la Reserva Federal toma medidas haciendo lo que tú dijiste de bajar entonces la tasa para que no La economía la economía vuelva y se salga. reactive. ¿Verdad? Es algo así más o menos. Sí, correcto. Ahí vendría siendo que si hay un menor crecimiento económico, pues lo bajan para que así haya un estímulo dentro del mismo mercado para que se reactive y haya una actividad en el mercado inmobiliario. Correcto. En tu experiencia en los últimos meses, en donde ha habido este tema de aranceles y todo esto, ¿cómo ves tú el comportamiento en cuanto a las tasas de interés para extranjeros? ¿Se están dando los préstamos? ¿Están de pronto siendo más activos o al contrario se han estancado? ¿Cómo tú ves esa parte? No, mira que las tasas de extranjero, perdón, Salud. la tasa hipotecaria, el interés al préstamo extranjero, los inversionistas siguen encontrando en Estados Unidos. Antes ha habido un incremento de inversión hacia Estados Unidos. Estados Unidos Ok. siendo un país un país que brinda mucha seguridad fiscal, mucha seguridad monetaria, mucha seguridad y muchos beneficios. Entonces, el dólar sigue siendo la La moneda moneda fuerte. fiscal, los intereses a los extranjeros, las tasas estos meses no han sido afectadas, no es que hayan subido, sigue habiendo mucha inversión, por ejemplo, digamos, en el estado de la Florida. Entonces, eso es una prueba de que efectivamente el apetito por querer invertir en Estados Unidos antes Se ha despertado más. despertado más, o sea, siguen habiendo buen rendimiento, los bonos del tesoro siguen siendo activos seguros, entonces ustedes inversionistas. Tiene como mala señal allá. Bueno, nos ha dicho por lo menos algo importante. Sí nos alcanzó a hablar lo más importante. Ya volviste. Disculpa, ya. Tranquilo, Juan, esas No sé partecitas si, nosotros las ok. editamos, no te preocupes. Inversionistas no sientan. Eso es bueno, Edna, esas buenas noticias, porque la gente, lo que pasa es que esto no se necesita ser un experto, pero sí estar bien informado y estar informado de la Claro. fuente real, Y porque hay no veces creas, donde sí. empieza el ruido externo a generar el malestar y se quiere llevar a todo el mundo a hacer lo Ujú, contrario. ujú. Correcto, correcto. No. Yo diría de que siempre las personas de Latinoamérica, o sea, nosotros, digamos que también uno sabe las tasas de interés de Colombia, Argentina, Perú, o sea, son tasas de intereses de que son casi el doble. Ujú. Sí.
de las tasas que se consiguen aquí locales y las facilidades para los prestamistas, para las personas que quieran hacer un extranjero, con los requisitos verdaderamente no son los, ¿Por qué no aprovechamos, Juan, y nos lo recuerdas para aquellos clientes que están conectados y aún aquellos, porque pues esto siempre sigue ahí en YouTube, recuérdanos los documentos para aquel inversionista extranjero? Los requisitos básicos. Los requisitos básicos es identificación, puede ser pasaporte del país de origen, no necesariamente tienen que tener visa, o sea, de que así no tengan visa pueden invertir aquí. Obviamente si tienen visa, pues bien también porque pueden venir a ver la propiedad. Si es empleador o si es dueño de su propio negocio, con los impuestos, la declaración de impuestos de la empresa y 12 meses de sus estados de cuenta bancario. Y relativamente eso sería. Y si es empleado, sí necesitaría una carta del empleador verificando el ingreso y también pues la declaración de impuestos de la persona. Eso es más que todo para verificar la capacidad de endeudamiento y también su identidad, que efectivamente tenga su residencia en el extranjero, porque es un préstamo al extranjero. Ese es un tipo de préstamo. Al querer hacer la propiedad, la compra de la propiedad, usualmente se requiere de depósito entre el 20 al 25% del valor de la propiedad y 6 meses de reserva. ¿Qué significa la reserva? La reserva simplemente nosotros queremos ver de que si el pago de la propiedad, no sé, digamos es $2,000, por lo menos tenga $12,000 en la cuenta o 6 meses de reserva. No es que estar en el escrow, sino que lo muestran en sus estados de cuenta bancaria para que nosotros como prestamistas estemos tranquilos que si la propiedad demora 6 meses en rentarse, pues la persona va a tener capacidad ¿Cómo responder? de responder el pago mensual del mortgage, independientemente de que la casa esté rentada o no. Claro. Entonces, esos son los requisitos. Y hay otro tipo de préstamo que también tenemos, que se llama DSCR, que se basa sobre el flujo, el futuro flujo de caja de la propiedad. Entonces, si la persona no tiene todos los ingresos, pero sí tiene el depósito, podemos tener en cuenta la proyección del ingreso de flujo que va a tener la propiedad a la hora de ser rentada. Entonces, ese también es un préstamo que es muy bueno para los inversionistas que de repente no tengan el ingreso suficiente, pero si se encuentra una propiedad de que califica y tiene una buena proporción de ingreso versus ingreso, también calificarían para este tipo de préstamo. Tengo una pregunta, Juan. En el primer préstamo que tú nos comentas, ese se pudiera utilizar para un cliente que quiere comprar su casa de vacaciones acá. Correcto. Eso Ok. es, sería para, por ejemplo, digamos que quiere comprar su casa de vacaciones, no la quiere rentar o la quiere tener para él mismo y la quiere usar por temporada. Por eso se verifica la La capacidad. capacidad de endeudamiento. Por eso, ahí es como, esa es la gran diferencia, porque la mayoría, como es solo para inversión, pues la mayoría Para inversión. el segundo. Exacto, que vendría siendo el DSCR loan, que es el que mide la proporción de deuda versus ingreso y se basa sobre ese flujo de caja. Tengo Entonces, otra pregunta. Okay. si la propiedad, el mortgage cuesta $2,500 y la propiedad se renta $2,800, entonces significa que estás ahí en un 1.1, más o menos 1.1. Entonces ahí nosotros como prestamistas sabemos de que la renta va a cubrir la nota y a la misma vez va a quedar $300 de flujo de caja para la inversión. También hacemos préstamos hasta de casi al punto 90. Digamos que la propiedad se renta en 2,400 y la nota del préstamo, la hipoteca es 2,500, pues también prestamos a esa, sino que por ese déficit la tasa será un poco más alta, porque es un mayor riesgo
a nosotros. Claro, entiendo. Tengo una pregunta, Juan. Nos repites, por favor, cuánto es la cuota inicial del préstamo para segunda residencia o segunda propiedad o vacacional, y cuánto es la cuota inicial para el otro que es basado en la rentabilidad que produce la propiedad? Oscilan entre el 20 y el 25%. Usualmente si es, digamos, condominio, el down payment tiene que ser un poco más alto, el depósito. Y si es propiedad, usualmente el 20%. Y En si es este nueva caso estamos... construcción, lo define la constructora, me imagino. Exactamente. En este caso estamos hablando de propiedad en reventa. Si fuera una nueva construcción, ya lo define, como dice Judy, Si es el desarrollador. El desarrollador, y es otro tipo de préstamo también. O sea, si es una persona que compró un lote y quiere un préstamo de construcción, es diferente. Pero de todas maneras... ¿Ah? Estamos hablando es un edificio, una preconstrucción es un edificio que va a ser lanzado en el 2020. Pero usualmente esos depósitos también oscilan entre esos montos que acabo de mencionar. Hasta un 30. Juan, una pregunta. En el primer modelo de crédito, ¿qué le podría afectar en algo a las personas en su país de origen? Porque como allí sí se va a tener en cuenta la capacidad de endeudamiento y allí sí se van a verificar ingresos y todo esto, ¿afectan de alguna manera en su país? No porque no, digamos, no porque no es, por ejemplo, digamos, si tú eres de Colombia, este préstamo no se va a reportar a Data Crédito, no. O sea, Okay. Esto es netamente parte de la política de los bancos. Trabajamos con bancos de mucha reputación, como decir Banco Santander, Banco Brasil, y eso es parte de su política, pero no va a tener un efecto de reporte a nivel nacional que vaya a afectar. Pero sí, nosotros medimos a través de los ingresos su capacidad de endeudamiento. Claro. Usualmente, más o menos les explico, siempre nosotros queremos ver de que el coste de la hipoteca de la nota, digamos, si vale $2,000 al mes, la persona tenga por lo menos 3 veces el ingreso. Entonces, si la persona va a pagar un préstamo que la nota vale 2,000, queremos ver de que la persona tenga por lo menos $6,000 de ingreso. Eso es como que la regla. Sí, no, la regla. Ok. Bueno, súper claro. Bueno. Excelente. Yo creo que esa era como los puntos, se tocaron los puntos más importantes y los que nos han expresado más, que tienen como esa incertidumbre, esa confusión. Definitivamente es el momento, o sea, el momento de hacer la inversión no es cuando el interés esté bajo, cuando el precio esté bajo, cuando es el momento de cada persona. Y para eso es que los invitamos a que si están pensando en hacer una inversión, agenden una cita con nosotros personalizada para revisar su caso específico y ahí determinar si es su momento o no, independiente de todos estos otros factores, ¿cierto? Sí, o sea, lo que yo siempre digo es de que, o sea, si la tasa esté al 10% o esté al 3%, si los números es una buena oportunidad. Si la tasa mejoró, siempre puedes refinanciar. Y si la tasa empeoró, pues ya tienes un mejor. Exacto. Eso es un punto de que cuando dicen, no, esto no es hora de invertir, yo digo, bueno, y le sacaste una tasa del 6% y te quedó un flujo de caja de $300 al mes y luego los meses subió al 10%, pues ya tú tienes tu 3%. Ah, que si la tasa mejoró 3%, pues bueno, refinanciala y ya te va a quedar un flujo de caja, aprovechaste. Pero Claro. cuando la propiedad, tuviste tu costo. Entonces eso es como yo le digo a muchos de los inversores. Es buscar la oportunidad, sí. Correcto, sí es. Bueno, amigos, entonces hasta aquí hemos llegado, no tenemos preguntas.
Juan, muchísimas gracias por tu asesoría, por esa información tan valiosa que realmente, de verdad, nuestros clientes ya lo han preguntado y bueno, queríamos traerlo, como decía Judy, de la fuente. Judy, gracias y bueno, nos vemos, queridos amigos y clientes, Gracias, el Juan. próximo jueves con otro tema para ustedes. Bueno, Feliz noche. Gracias, buenas noches.